Hola, muy buenos días. Bueno, nos encontramos nuevamente en nuestra transmisión de Un Día en la Ciencia, este viernes 5 de junio, y es para mí un gusto recibir al jefe del área de económico-administrativas del departamento, el licenciado Carlos Bautista Villegas. Doctora, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para nada, bienvenido, Carlos. Dentro del programa marco del plan de trabajo de este semestre, enero-junio 2026, agradeciendo como siempre a la cabina de los halcones y a la jefa de comunicación y difusión con quien coordinadamente se trabaja el Departamento Económico Administrativas en este proyecto de docencia, a la ingeniera Maranto, Paola Maranto. Le agradecemos como siempre estas instalaciones que siempre he comentado a nivel comunicación y difusión desde que fueron criadas, son de primer nivel, Carlos. Entonces para mí, bueno, siempre ha sido un honor estar participando en este programa que, como bien tú sabes, antes se llamaba Viernes en la Ciencia y cambió a Un Día en la Ciencia, y es un proyecto de docencia que está dentro de tu departamento. Entonces, en este tenor yo quisiera empezar esta breve entrevista donde yo quisiera que le explicaras al público que nos escucha y que nos ve consecutivamente en este programa, ¿cuál ha sido tu experiencia desde que fuiste nombrado jefe del Departamento de Económico-Administrativas? Claro que sí, con mucho gusto. Para empezar, agradecerte a ti también, porque ya le diste las gracias a todos, pero agradecerte también a ti que has llevado este proyecto de una manera muy impactante. La calidad del trabajo se ve. Gracias. Se ve que es un trabajo hecho con conciencia, y hacerle saber a todo el público que es un trabajo que la doctora, a través de tantos años de trayectoria, de tantos vínculos, de tantas amistades, de tantas relaciones profesionales, tanto a nivel nacional como internacional, ha podido ir sembrando esa semillita que el día de hoy nos retribuye en este tipo de eventos, en este tipo de espacios. Y agradecerte, doctora Imelda, que semana tras semana, nos enriquezcas un poquito con todo lo que está pasando en el marco de la ciencia, y por supuesto que es el último programa de este semestre, cerrarlo con bombo y platillo con, no quiero decir quién, tú lo dirás porque es tu invitado estrella, pero agradecerte de manera personal y a título de la institución por todo tu esfuerzo y compromiso durante este periodo 2026. Muchas gracias, licenciado. Mira, bueno, retomando la pregunta, si me la puedes volver a hacer, a ver, dímela. Bueno, desde tu llegada al área de económico-administrativa, el departamento, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Nos puedes decir qué oficinas contiene tu departamento, cuántos personal lo integran? Y que nos hables un poco más, porque a veces no se conoce la labor que se hace dentro de un departamento que de verdad es ardua, y más tú que tienes un departamento con la mayoría de los docentes de este tecnológico. Sí, es correcto. Mira, qué bueno que me preguntas eso, y qué grata tu entrevista. Parece que estamos hablando en un café. Y bueno, pero en ese sentido, un reto muy grande haber llegado a este departamento, porque los docentes de más trayectoria están en Ciencias Económico-Administrativas en Cerro Azul. El Departamento de Ciencias Económico-Administrativas alberga, para los que nos están escuchando y viendo, alberga 3 planes de estudio, que es Contador Público, Licenciatura en Administración en Sistema Escolarizado y en Sistema Abierto, y también alberga el programa de Ingeniería Industrial, de Ingeniería en Gestión Empresarial, que es prácticamente la carrera más grande que tenemos en este momento, ¿no? Es una matrícula de 378 estudiantes al día de hoy.
No es fácil, definitivamente no es fácil ser el líder de los 3 planes de estudio. Sin embargo, con el expertise de ustedes, que mucho nos han aportado, a mí en lo personal, me ha sido muy grato estar aquí en este departamento. Espero estar muchos años más, lo digo con honestidad. Tenemos 28 docentes de base, 28 docentes que componen o conforman las 3 academias. Y sí, somos el departamento en cuanto a personal más grande del Tecnológico de Cerro Azul. Una de las carreras pioneras, que fue licenciatura en administración, que tú tienes gratos recuerdos de todo eso que inició en ese proyecto tan importante que fue el sistema abierto, que pienso que fue un parteaguas para que la institución creciera, y personas como tú son las que sentaron esas bases sobre las que nosotros, ahora que somos la nueva generación, estamos dando pasos firmes, pero es gracias a la base que personas como tú sentaron en esta institución de ya 43 años. Me siento muy, muy honrado de estar aquí, de estar en este departamento. Claro que no es fácil, las cosas que son fáciles, fácil se van. Cuando te llegan las cosas y te cuestan trabajo hacerlas. Ayer estuvimos precisamente tú como miembro del núcleo académico de posgrado, que también vale la pena decirlo, entre tantas facetas que tienes. Pues tuvimos también un evento donde convergen todas las academias o la mayor parte de las academias, y es un evento que fue muy revelador para muchas cosas, saber que el posgrado que también ostenta el Tecnológico va por buen camino, saber que el nuevo posgrado en administración por el cual el departamento trabajó, tú encabezando esos trabajos, haciendo o diseñando los programas de estudio, finalmente rindió frutos y pues ya tenemos autorizada esa maestría en administración que tanto buscábamos en línea. Pero para cerrar con la pregunta, estoy muy a gusto, estoy en un lugar donde he aprendido mucho de mucha gente, de personas cultas como tú, de personas cultas como mis compañeros. Tenemos muchas oficinas dentro del departamento. Tenemos, obviamente un departamento no lo lleva solamente el jefe, ¿no? Es un trabajo colaborativo, es un trabajo arduo, que empieza desde el seno de las academias, de la Academia de Contador Público, de Gestión Empresarial, de Administración, y precisamente lo que fortalece a un departamento es que sus academias, sus integrantes, son los que realmente hacen la propuesta. Nosotros como jefes de departamento somos los facilitadores realmente, pero ustedes son quienes nos hacen la propuesta, son los expertos, y a nosotros nos toca la parte de facilitar todo lo que ustedes nos pidan para llevar a buen puerto los nuevos proyectos como los que vienen. Pues tú sabes mejor que nadie, viene la actualización del módulo de especialidad, que el módulo de especialidad tenemos que estarlo renovando cada 2 años, no porque el lineamiento lo diga, sino porque en un mundo tan cambiante como lo fue el tema central del Congreso, que fue la economía global. La economía cambia, tú nos vas a decir cada cuánto cambia la economía, ¿no? Pero tenemos que cambiar cada 2 años esos módulos de especialidad. Nos toca reformar algunos módulos de especialidad, gestión empresarial, contador público, para que estén listos el próximo año y los estudiantes puedan tener esa capacitación, ese entrenamiento en las tendencias actuales del mercado, en el que ellos van a salir el día de mañana a ser unos profesionistas competitivos, porque eso es lo que se trata de ser un halcón peregrino, egresar alumnos que sean competitivos a nivel laboral. Entonces, pues a grandes rasgos es eso, y agradecerte a ti y agradecerle a todos mis compañeros del departamento todo el apoyo que hemos tenido. Muy bien, Carlos. Fíjate que en este panorama tan general que nos has dado del departamento que tienes el honor de dirigir y que realmente su dirección ha sido muy, muy asertiva,
también tenemos que reconocer en el marco de este organigrama que tiene nuestro Tecnológico de Cerro Azul, el liderazgo que ostenta la doctora Diana Heréndira del Ángel Grer, que realmente ha tenido la visión de conformar un gran equipo de trabajo, y muy bien lo dijiste, como te referías ayer a la presentación de los trabajos académicos de tesis de la maestría de ingeniería, que ya está con la segunda generación. Entonces fue algo histórico lo que vivimos en la sala audiovisual, y que no importaba ni siquiera las horas de la noche en la que terminó la presentación de cada uno de ustedes, porque bueno, estás también ya por concluir la maestría en ingeniería aquí en casa. Ya con eso pues serías doblemente halcón peregrino. Entonces yo creo que ese es el orgullo que tiene el Tecnológico de Cerro Azul en estos 43 años de estar formando profesionistas en la zona norte de Veracruz, y que realmente el liderazgo de la doctora Diana fue empeñarse en lograr el posgrado, y lo logró, y creo que con esta demostración de que TNM le está dando la confianza de que seamos ahora sí colaborativos junto con ellos de la nueva maestría en administración, porque realmente va a pertenecer al área virtual de nuestras oficinas centrales, pues es un gran orgullo del trabajo que se ha hecho, ¿verdad? En cuestión de equipo que dirige nuestra directora, que está al frente de este tecnológico, y que a veces yo en cuestión coloquial, como tú dices, como una charla de café, siempre digo, caramba, qué energía, qué capacidad de hacer cosas. Hay una tras otra, pero fíjate, Carlos, que es una generación muy empeñosa, muy compacta, que yo la alabo mucho porque casi todos ustedes son de la misma edad. Entonces es la manera de pasar estafeta y hacer que las instituciones crezcan, y no que se consolide, porque esta institución está más que consolidada. Que conserve, ¿no?, su calidad. Que conserve exactamente su calidad, y sobre todo que enfrente los retos, las amenazas en las que estamos inmersos en esta sociedad. En este aspecto, yo quisiera que me comentaras ¿quién es Carlos Bautista Villegas a nivel familia? Porque eso es muy, muy importante, y es un aspecto que a veces no se toma mucho en cuenta, ¿no? Nos enfocamos en lo profesional porque se convierte el tecnológico en nuestra segunda casa. Pero en esa primera casa, Carlos, queremos saber quién es Carlos Bautista Villegas. ¿Qué pregunta? ¿Qué te puedo decir? Soy hijo de dos padres muy amorosos que tú conoces. Mi madre, la señora Enimia Villegas Ponce, trabajadora de esta institución durante 31 años, jubilada. Mi padre, Aniceto Bautista Castro, jubilado de Petróleos Mexicanos. Le doy gracias a Dios y a la vida de que todavía los tengo conmigo. Es una gran fortuna el tenerlos presentes en mi vida todavía. Soy padre de dos hermosos hijos y un tercero que viene en camino, que está por ahí cerca ya del mes de septiembre, y estamos muy contentos. Mi hija estudia aquí en Ingeniería en Gestión Empresarial, y déjame decirte que muy orgulloso de ella, de los logros que ha tenido, pero también muy orgulloso de los elogios que ha tenido ella para con sus docentes. Creo que en ese sentido vamos muy bien. Soy esposo también de una fantástica mujer, de mi esposa Tania, a quien le debo muchísimo, le debo el haberme levantado cuando estaba abajo, y bien lo dice, cuando te casas, ¿no? Así lo dice
tanto el juez como lo dice el padre, ¿no? Cuando te casas, en las buenas y en las malas, y ella ha estado en las malas y también en las buenas, y le agradezco a ella mucho su paciencia, porque como tú lo sabes, nosotros estamos más tiempo aquí en el tecnológico que en casa. Le agradezco su paciencia, el estar criando a mis hijos también, a veces un poquito sola, pero eso me ha hecho ser un mejor padre, yo creo, porque el poquito tiempo que tengo para mis hijos es de pura calidad. Y bien lo dicen por ahí, es mejor la calidad que la cantidad. También soy hermano de un gran ser humano que es mi hermano Héctor, que también conoces tú. Saludos a Saludos toda la a mi familia. hermanito Héctor, ¿no? Pero esos son mis roles principales, como persona, como familia, son mi núcleo familiar ellos, mis sobrinos también, pero vaya, y eso es algo que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, ese valor que tiene el núcleo familiar, porque el núcleo familiar es quien te inculca tus valores, tu compromiso, tus actitudes, hacen de ti una persona cumplida a través de esa disciplina que causaba mamá, ¿no? Tú lo debes de saber cuando nos mandaban a los cursos de verano, de ¿verdad? natación, o sea, gracias a ustedes estamos vivos ahorita, no nos ahogamos ni y muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí es bueno retomar esos valores y bueno, muy agradecido con Dios y la vida de tener la familia que tengo, Imelda, de verdad, gracias por la pregunta. Bueno, también esto le tenemos que agradecer mucho a nuestro líder principal, el doctor Ramón Jiménez de México, sí, ¿verdad? claro. Que él se ha preocupado mucho en actualizar todos los documentos con los que veníamos trabajando, como el modelo educativo, que tú nos puedes decir, ¿verdad? Dejamos el modelo educativo del siglo XXI y nos adentramos a este nuevo modelo humanista, que exactamente tiene mucho que ver con la cuestión de los valores, que es justo decirlo, que el Tecnológico de Cerro Azul siempre ha estado comprometido con la formación integral de su estudiante. Eso ha sido fundamental en todos los años de trabajo del Tecnológico, en sus diferentes facetas y con sus diferentes directores, pero lo más importante es ver la aplicación del modelo realmente, ¿verdad? Día a día en el Tecnológico, y sobre todo en este marco que tú nos comentaras, porque has tenido muchos logros en el poco tiempo que Gracias. tienes en el departamento, y que nos comentaras ¿qué logros tuviste en acreditación, Carlos? Estás siendo muy modesto, porque aparte de que tienes las 3 academias de estos 3 programas académicos, cuéntale un poco a nuestro público qué lograste en materia de acreditación. Me parece formidable la pregunta, claro. Honor a quien honor merece, y bueno, el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, a través de los planes de estudio que ya mencioné, somos un departamento que tenemos ya 18 años con esa acreditación de CASECA, que pues bueno, la doctora Imelda pues fue la pionera de esas acreditaciones por allá del 2007, yo creo, Así si es, mal, con contador público. con el programa de contador público, que fue el primero que se acreditó. Que en esa época era licenciatura en contaduría, Carlos. Era licenciatura. Ajá. Hoy lo conocemos como contador público, ¿no? Entonces sí fue un reto totalmente, porque van cambiando, como tú bien lo sabes, y ya íbamos por la segunda reacreditación. Entonces es evidente que el consejo te va pidiendo te va subiendo un poquito más la vara. Si antes te pedía el 50% de tus docentes, por nombrar algo, el 50% de tus docentes con posgrado, pues ahora te pide el 70%, y ahora no te pide un doctor, te pide 3, 4, 5 docentes con el nivel de doctorado. Entonces realmente fue una labor ardua.
Le agradezco a la Academia de Contador Público, que también se pusieron la camisa junto con un servidor, la doctora Diana Heréndira, por supuesto, nuestra directora, la maestra Coral Osorio, a ti por tus consejos y por toda tu guía durante ese proceso para entender siquiera el instrumento de evaluación, que es realmente cumplir con esos 1000 puntos es un reto muy muy grande, y salimos muy bien puntuados, salimos alrededor de los 800 puntos calificados. Entonces, ¿qué sigue ahora para el TEC de Cerro Azul? ¿Qué sigue ahora para Ciencias Económico-Administrativas? Pues pasarnos a la otra acreditación, que es el AIS, que como tú bien sabes es una acreditación pero ya a nivel internacional. Entonces, el mensaje para el público que nos escucha, para los chicos que pertenecen a nuestros programas educativos, es que se sientan seguros de que estos programas están totalmente acreditados por un órgano, por un consejo de acreditación que tiene validez a nivel nacional e internacional. Entonces, vamos a ir seguramente por la otra acreditación. Primero tenemos que cumplir, como tú bien sabes, con las observaciones, porque siempre hay áreas de mejora para esta reacreditación, y seguramente el próximo año vamos a estar intentando incursionar con el AIS para poder hacer esa acreditación internacional, que yo creo que se merece el instituto y se merece también el departamento, ¿no? Después de tantos años. Claro, licenciado, está al mando de este área de jefatura de oficina de acreditación el maestro Marco Vinicio Vega Villanueva, ¿verdad? Es correcto. Al cual le mandamos también un saludo, sí. Pero también hay otra nueva área que el mismo TNM en acreditación para coordinarlo a nivel nacional se ha abierto. Nos quisiera hablar un poco de esta nueva área de oportunidad para conjuntar acciones de logro de acreditación de todos los programas académicos en TNM. Claro que sí. Sí, y gracias por recordarme. Definitivamente quien también estuvo muy presente en los trabajos fue el maestro Marco Vinicio Villanueva, a quien le agradecemos mucho también su participación durante esa acreditación, que él es el jefe de la oficina de acreditación. Y también se creó otra rama de la oficina que se llama jefe de acreditación en el sistema que ahora va a ser de alguna manera un sistema de acreditación marco para todas las instituciones de educación superior, que es el CEAES. Al frente de la oficina está mi compañero el licenciado Blanco Mireles, y vamos a empezar a trabajar ya con los trabajos de la acreditación, pero esta es una acreditación que es un poco más peculiar que la de CASECA, aunque no tiene un instrumento de evaluación como tal, porque sí es permisible dentro de la misma convocatoria que el tecnológico primero tiene que empezar con su autoevaluación, y tiene que ser una autoevaluación muy honesta, porque sinceramente lo que te va a dar el CEAES es realmente dónde están tus áreas de oportunidad. Tienes la oportunidad de responder que estás bien en todo, pero sabemos que ese sería engañarnos, ¿no? Entonces sí tiene que ser un trabajo muy consciente, muy puntual, muy honesto, donde la primera etapa es esta, la autoevaluación. Posteriormente CEAES te hace otra recomendación o te hace tus observaciones, tus áreas de oportunidad, de crecimiento, tus fortalezas, objetivos, debilidades, y de esta manera podemos atacar también ese panorama que es el CEAES, que hasta el momento no es obligatorio para todas las escuelas, pero sí en un futuro lo va a hacer. Y va de la mano junto con CASECA. Incluso CASECA ya está difundiendo la convocatoria del CEAES, y también vamos a tener el privilegio de tener esas dos acreditaciones, por CASECA y por el CEAES. ¿Cuándo son las fechas? Regresando de vacaciones en agosto,
se empieza con los trabajos de de la acreditación de SEAES. Ahorita en julio tenemos que mandar el oficio para poder solicitar que se incluya el tecnológico a nivel institución. Y esta acreditación no nada más es de un programa de estudios, sino que engloba a toda la institución, a sus 11 programas de estudio, ya contando con el nuevo de ciberseguridad, contando con tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces va a ser un proyecto que va a ser liderado en principio por los jefes de oficina de acreditación de SEAES de todos los departamentos, apoyado por evidentemente los jefes de departamento académico con programa de estudios y también pues por los pares evaluadores que también están aquí en nuestra institución. Tenemos pares evaluadores que ellos llevan el curso de retroalimentación y nos apoyan en todo lo que hay que constituir para enviar ese documento, ¿no? Parece que a nivel institucional es la maestra Brisa. La maestra Brisa Burgos. Que le mandamos Sí, también un saludo muy grande al Sí, área de claro, sistemas, sí. ¿verdad? Que es otra de las áreas que está acreditada, Sí, ¿verdad, Carlos? Sistemas y computación está acreditado. En este sentido, nada más hablamos de la cuestión de contador público. ¿Cómo van tus seguimientos de las otras dos carreras también acreditadas? Porque tu área está totalmente acreditada, Sí. los tres programas. ¿Cómo va lo de IGE y cómo va lo de administración, Sí, Carlos? precisamente ahí tenemos todavía que afinar algunos detalles, aunque el año pasado ya tuvimos el primer curso del seguimiento departamental. Sí tenemos que ponernos a trabajar en esa cuestión, incluso el seguimiento del propio contador público, pero tenemos que darle ese seguimiento. Andamos por ahí del 60-70%, ya entregamos el primero, que era cumplir con el 40%, y entonces tenemos que cumplir en el próximo año con lo demás, ¿no? Pero obviamente tenemos que incluir todo eso en nuestro programa operativo anual. Tenemos que ponerlo dentro de las metas del programa, dentro de las metas institucionales, dentro del programa institucional. Y evidentemente es un trabajo que no solamente nos llevamos el crédito nosotros, también dependemos de muchos departamentos, servicios escolares nos aportan mucha información, recursos humanos, desarrollo académico, división de estudios profesionales, gestión tecnológica y vinculación, mantenimiento a equipo dinámico, recursos materiales, hasta actividades extraescolares. También nos aportan mucho y un agradecimiento también a mis compañeros jefes de departamento que siempre han estado a la disposición en lo que les hemos solicitado, la verdad. Bueno, en este contexto también hay que destacar, ¿verdad?, la dirigencia y la supervisión siempre de nuestra subdirectora académica, Claro. Coral Osorio, que ha estado al pendiente de cada uno de nuestros pasos y crecimiento. Sí. En este sentido, voy a llegar al último tema de esta pequeña pero realmente importante entrevista del pasado congreso del famoso CONACYGE, Carlos. ¿En qué edición va? ¿Qué opinaste de la participación de nuestros estudiantes? ¿Qué diferencia ves? Porque ya es el segundo congreso que te toca a ti, ¿verdad? Has estado involucrado en la memoria del primer congreso, parece que estamos ya recopilando la información para sacar el link y todo del segundo congreso, pero ¿qué nos puedes decir de este 24º congreso en tu punto de vista como hacedor desde la idea de este 24º congreso? Porque yo me acuerdo cuando inició la idea en aquel histórico escritorio de un subdirector, Manuel Gracida, y estaba por ahí también una mujer en la dirigencia del IDCA, la maestra María Elena, ¿verdad? Entonces,
¿3? Sí, más o menos, Más fíjate, o menos. pues le sacamos cuentas. Ella era mi directora cuando yo estuve estudiando. Era tu directora, ¿verdad? Sí, Roja Rauda. Quien firmó tu Sí, título, sí, ¿verdad? Sí, Roja Rauda. Y que realmente ahora el título de tu maestría ese lo va a firmar nuestra líder y jefa. La doctora Diana. Bueno, entonces en este contexto, para dar entrada ya al final a la sorpresa que tenemos después de esta entrevista y cierre de este semestre de Un Día en la Ciencia, ¿qué nos puedes decir de este congreso, Carlos? Claro. ¿Qué fue? ¿Qué esperas? ¿Qué piensas? Mira, la verdad es que cada congreso es un reto diferente. En este congreso lo planeamos muy bien, fue un congreso que pudimos desde la base hacer la planeación, un congreso donde ustedes, sobre todo, pues tú nos apoyaste con conseguir a los ponentes de talla internacional que tuvimos. Entonces fue un congreso que pudimos hacer, que tuve la oportunidad de hacer junto con ustedes, con el comité que realizó el congreso. Fue un congreso que tuvimos esa oportunidad de ahora sí planearlo bien, porque tuvimos hasta el mes de mayo, que tuvo sus pros y sus contras. Ahorita vamos a hablar de eso, porque mayo trajo muchos puentes, pero bueno, yo me sentí muy bien, la verdad. Creo que la voz que debemos de escuchar es la voz del cliente, y los estudiantes estuvieron contentos, los estudiantes estuvieron participativos, los estudiantes estuvieron receptivos, también los congresistas que vinieron, los conferencistas, agradecerle a todos y a cada uno, al licenciado Alejandro Ruiz Robles, que un amigo tuyo y ahora tengo la fortuna de decir que amigo mío también, al doctor Leonardo Briceño Ríos, fantástico ponente del Instituto Politécnico Nacional, también al doctor Bípoli, que es peruano y desde Perú pues estuvo apoyándonos a través de una videoconferencia, en una entrevista muy bonita que tuvo con Alejandro, la doctora Restrepo, representante del ilustre Colegio de Ingenieros en Gestión Empresarial, del que también eres parte, y también pues evidentemente al doctor y al invitado de honor de este congreso, que fue el doctor Ernesto Sandler, pues toda una personalidad a nivel mundial, un empresario, un CEO que es hasta el momento un referente de Argentina, ¿no? También por ahí al doctor David Adrián Pérez Ruiz, un excelente maestro en desarrollo organizacional de la ciudad de Tampico, que lo tuvimos de aquí muy cerquita, y la verdad es que dio mucho que decir su conferencia. Él fue el que activó a los chicos en esas dinámicas que tuvo. Entonces fue un congreso muy bonito, fue muy cansado, eso sí te lo puedo decir, fue muy cansado para todos, pero al final del día yo creo que lo que cuenta es eso, ¿no? Y tal vez de eso me puedas decir más tú, ¿no? Lo que cuenta es la huella que uno va dejando, es el legado ese que vas construyendo, es el que va a hablar por ti en un futuro, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando leí un libro que se llama Aquiles, así se llama el libro. Cuando Aquiles subió al caballo y iba a la guerra, un pequeñito, un niño, un griego le dijo, Aquiles, yo que tú no iría a la batalla porque el espartano que acabo de ver mide como 3 metros y yo me moriría de miedo si voy a la batalla. Y Aquiles, decía el libro, lo vio hacia abajo y lo vio con desdén y le mencionó una palabra que siempre se me ha quedado en la mente, ¿no? Le dijo, por eso es que tu nombre nunca será recordado. Entonces, yo creo que el legado que uno deja es lo que habla por uno mismo. Y en este congreso fue un congreso muy importante, hacer que convergieran Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, porque el doctor David Adrián es de Estados Unidos, México, por ahí alguien dijo, ¿no? Ya tienes a la ONU ahí casi en el Congreso.
Entonces, pues fue un congreso muy bonito, resonó porque resonó en varios lugares y esperemos que el próximo congreso sea igual y invitar también a la gente externa al tecnológico, porque sí hubo comentarios de gente que quiso venir a escuchar a diferentes ponentes. Y también aprovecho el marco, si tú me lo permites, para agradecerle en primer lugar a mi compañero de aquí de la cabina, el licenciado Vite, que nos apoyó fantásticamente con todo lo que fue la promoción del evento, los flyers, todo eso, desde ahí se vendió el congreso, desde el impacto visual. Se vendió a la maestra Paola Yared Maranto del Ángel, la jefa del Departamento de Comunicación y Difusión, la maestra Coral Osorio, nuestra subdirectora académica, y obviamente pues el liderazgo de la doctora Diana Heréndira del Ángel Grer, que siempre ha tenido ese voto de confianza con un servidor y con el departamento, y nos dejó, si te diste cuenta, trabajar libremente y hacer y deshacer, porque totalmente justamente sabe que nosotros lo hemos hecho con la mejor intención de que el Congreso resuene y de que el Congreso sea lo que es hasta hoy, un foro muy importante. Esperemos el año que entra llevarlo, te digo, a un público más amplio. Yo siento que sí se puede hacer. Agradecerle a los estudiantes que respondieron, porque todos respondieron, superaron nuestras expectativas de inscripción. Todas las salas estaban llenas, no cabían en alguna conferencia, tuvimos que traer sillas aparte. Y eso, créanme, que para nosotros y sobre todo para los conferencistas con quienes he tenido todavía el honor de estar platicando de vez en cuando, sobre todo con la doctora Restrepo, que todavía tuvo que firmar algunas constancias, me las acabo de regresar ayer, las constancias ya firmadas de sus talleres. Se fueron sorprendidos del Congreso, se fueron sorprendidos de la gastronomía de Cerro Azul, porque la verdad es que les encantó. Se fueron sorprendidos por la calidez de los chicos, de la gente. Bueno, sin duda alguna regresan el día que los invitemos, y eso creo que habla bien de nosotros como institución. Agradecerte a ti por brindarnos todos esos contactos, ahora sí que nos sacaste la agenda internacional, y agradecerte, doctora, la verdad, el apoyo que siempre he recibido de tu parte y que la institución ha recibido parte de ti. Gracias, Carlos. Pues yo creo que esto es todo un equipo. Tienes un equipazo de trabajo en económico-administrativa. Y bueno, hay que mencionar a la licenciada Ludivina Ramírez Ahumada, ¿verdad? Que también se involucró con los contactos como el de David Corazón de León, ¿no? O algo así. Entonces, ¿qué te puedo decir de las contadoras? ¿No? Cerón y la maestra SAT, ¿no? María Teresa también. Rico, con ese módulo del SAT, que no nada más dentro del marco del Congreso se benefició a estudiantes o maestros, sino a nuestros compañeros administrativos. Claro. Entonces, yo creo que tendríamos para más, Carlos. Entonces, yo sí voy a hacer esta pausa por cuestión de tiempo y la cuestión de acá, mi ingeniero Vite, que me está indicando que le vamos a dar entrada a esta sorpresa, pero vamos a dejar esta segunda parte, si a ti te parece, para el inicio del próximo semestre, donde ya invitaríamos a las contadoras junto con tu persona para que veamos una poca del logro. No una poca, un poco más de aquello de lo que se pensó tener, a que se pasó de la expectativa de cómo la gente estaba ávida de un módulo del SAT en nuestra institución. Entonces lo vamos a dejar, si te parece, de entrada para el plan de trabajo del segundo semestre, y vamos a cerrar este primer semestre 2026 con esta grata
conferencia de talla internacional de nuestro amigo CEO, ¿verdad? Creador de Utilísima, el doctor Ernesto Sandler, desde Argentina, que nos hizo favor a nivel virtual desde sus oficinas en Puerto Madero, que quiero comentarles que muy pronto le llevaré personalmente su tacita de café que pidió del tecnológico y su reconocimiento que le manda nuestra directora con todo el cariño que siempre le ha expresado por su participación a este tecnológico, que por ahí va a haber otras sorpresas para el próximo semestre que te voy a hacer llegar cuando regrese nuevamente de Sudamérica. Excelente. Entonces le damos entrada a esta conferencia magna, ¿verdad? Ustedes la van a escuchar, es totalmente sobre la cuestión de cómo los empresarios se ven influidos por la globalización, ¿verdad, Carlos? Claro. ¿Me puedes dar la entrada de esta presentación? Sí, claro. Tú que leíste su último libro, sí. Entonces adelante para que Vite, terminando tus palabras, ponga nuestro video. Claro, y qué privilegio presentar a un grande de la televisión, lo decía yo, a un grande del entretenimiento, el doctor Ernesto Sandler, quien ahora es el CEO de Vela Entertainment, un canal en Argentina, muy preocupado por cómo iba a impactar él o cómo iba a tomar él el Congreso. Y eso fue algo que a mí me impresionó su sencillez, porque yo decía, bueno, un empresario tan importante, tan trascendente, ¿por qué se preocupa si él puede hablar de lo que él quiera, no? Pero sí nos preguntó sobre qué versaba el Congreso y era precisamente eso que dice la doctora Imelda, que era la transformación organizacional a través de la globalización que están sufriendo las empresas. Y qué mejor que un exponente como él, de talla internacional, autor de muchísimos libros. Estoy por terminar El miedo a emprender, que es un excelente libro. Yo se lo recomiendo a todos esos alumnos que no quieren ser de alguna manera empleados, que quieren emplear gente, que quieren hacer un emprendimiento. Y yo se lo recomiendo mucho a ellos, se lo recomiendo por la cuestión de que vence o te habla en un lenguaje muy simple de cómo vencer esos miedos acerca de emprender. Entonces, pues mi más sincero agradecimiento al doctor Sandler, que espero le lleves también este agradecimiento, aparte de los souvenirs, de los souvenirs que no pudimos despedirnos que por no nos internet, sí fue un bueno, nos quedamos con ganas. Pero fue a nivel fue a nivel local, y después cayó una tromba aquí, dificultó mucho la comunicación, pero aquí va la despedida. La logramos hacer, y al doctor pues agradecerle la verdad su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, y el habernos brindado más de una hora de su tiempo. Espero que los chicos hayan atesorado mucho nosotros le llamamos masterclass, porque la verdad nos dio una clase maestra en 1 hora y 15 minutos, pero espero que todos ustedes la disfruten. Fue con mucho cariño y mucho honor por parte de la doctora Imelda. No lo va a decir ella, pero pues es amigo de ella, y en esta ocasión pues sacó ese contacto de la manga, y creo que fue el que engalanó el evento, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Sandler. Esperamos que disfruten esta ponencia tan maravillosa, y pues déjenos sus comentarios también, y se los hacemos llegar con todo gusto. Doctor, si es que llega a ver este programa, pues bueno, un saludo desde Cerro Azul, Veracruz, México. Acá tiene su casa, aquí tiene a sus amigos, y esperamos vernos pronto nuevamente. Y sobre todo que algún día venga presencialmente a engalanar este congreso, que realmente es otra de las cosas que vamos a lograr con los nuevos auspiciadores, ¿verdad? Como es el presidente de CASECA, la misma Academia Mexicana de Ciencias, y a lo mejor les tendríamos sorpresa. El colegio, el único colegio de ingenieros en gestión empresarial. Bueno, pues aquí no podríamos pasar toda la tarde, nos faltó saludar
al maestro Memo Lugo. Claro, no, Bueno, no. nos faltó Hay que dedicarle un Samuel, espacio completo. un gran espacio, pero Sí. saludos a todos, mi cariño de siempre y nos vemos el próximo semestre en un Día de la Ciencia, gracias a la Academia Mexicana de Ciencias. Es un honor presentar a nuestro conferencista magistral para la Masterclass Transformación Organizacional de las Empresas en la Economía Global. Nos acompaña desde Argentina el destacado economista, escritor y estratega empresarial Ernesto Sandler. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Buenas, ¿cómo están todos? Con una trayectoria inigualable en el desarrollo y construcción de modelos de negocio en América Latina, Ernesto es un referente obligado cuando se habla de adaptabilidad y visión global. Fue el visionario creador y artífice detrás del fenómeno de multimedios Utiliza, un caso de éxito absoluto que transformó la producción de contenidos en la región y que, bajo su liderazgo, expandió fronteras de manera masiva. Su pericia ejecutiva lo llevó a desempeñarse como CEO de Fox T1, la división de Fox International Channels, enfocada en la producción televisiva a nivel continental. Actualmente lidera ecosistemas multiplataforma dedicados a la capacitación, mentoría y empoderamiento de nuevas organizaciones en la economía actual. Su enfoque combina la rigurosidad del análisis económico con la práctica de la innovación corporativa. Recibamos con un fuerte aplauso al economista Ernesto Sandler. Bueno, saludos a todos los presentes. Espero que pueda ser interesante la charla que vamos a tener el día de hoy. En principio, antes de arrancar, quiero agradecerle al Instituto Tecnológico de Cerro Azul esta invitación que me enorgullece y me llena de satisfacción. Por supuesto, a su directora, a Diana Heréndira, nombre difícil para mí pronunciar, pero tengo que agradecerle a Diana Greer por la invitación. Luego, quiero agradecer particularmente a Carlos Bautista Villegas, que es el jefe del Departamento de Ciencias Económicas de Administración, por su amabilidad para que yo pudiera estar presente con ustedes en el día de hoy. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a mi amiga de largos años, compañera, la doctora Imelda Robles Olid, que llevamos muchos años de conocernos cuando juntos empezamos en la Secretaría de Educación Pública de México, cuando yo estaba radicado en ese país, allá lejos y hace tiempo. Mejor no acordarnos de cuántos años han pasado, que fueron bastantes. Y por supuesto a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme en el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar, vamos a ir al punto central de la charla para poder transmitirle algunas ideas que son fruto de dos vertientes. Tengo que hablar de la transformación de las empresas en la economía global. En lo particular, me siento bastante cómodo por dos razones. Tengo un marco teórico como economista, aparte de autor de varios libros sobre el tema, pero aparte tuve la oportunidad de llevar esto a la práctica, porque a veces la teoría no condice muchas veces con la realidad. En mi caso, tuve la posibilidad de crear una empresa aquí en Argentina y llevarla a todo el continente hasta que finalmente estuvimos asociados con Fox en muchos proyectos durante varios años, donde yo fui CEO de la Argentina. Esa experiencia
Esos conocimientos me permiten a ustedes darle una visión de lo que yo entiendo que cómo están las empresas en la actualidad en el mundo. Lo primero que tengo que decirle es lo siguiente: ninguna empresa se desarrolla dentro de un tupper, no se desarrolla encerrada en un mundo, sino que toda empresa tiene que instalarse en la economía regional, nacional o global. O sea, no puede pensarse en una empresa, en las transformaciones empresariales, si no vemos el contexto. Y desde ese punto de vista, no es la sorpresa, pero sí es importante señalarlo, no hay uniformidad en los contextos internacionales. La palabra economía global es muy interesante, suena muy bonita, pero no está refiriéndose a algo uniforme en todo el mundo. En el mundo hay más de 193 países que tienen distintas características y condiciones que van a regular, van a formar o van a impedir el desarrollo de una empresa. O sea, lo máximo que puedo hacer es, tengo un apunte acá porque si no me olvido de todo lo que tengo que decirles. Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que el mundo se divide en dos grandes categorías. Las economías proteccionistas, hoy en boga, con el llamado neoproteccionismo que impulsó desde hace 2 o 3 años Donald Trump, en el cual establece limitaciones, ya vamos a ver de qué tipo, limitaciones para que países o empresas puedan comerciar libremente entre sí. Esto parecía que era un fenómeno que había sido abandonado décadas pasadas, pero no, ha vuelto con toda fuerza en el mundo actual bajo aranceles, o sea que le imponen aranceles que no son más que impuestos que le ponen a las empresas y a sus productos para que los costos de los productos sean más caros o directamente no puedan existir. Otra actitud que toma el proteccionismo son los subsidios, ya que vienen empresas de afuera, subsidian a las empresas internas. ¿Qué quiere decir subsidiar? Le dan dinero, le bajan los costos, no le cobran impuestos para que puedan competir con el mercado internacional. Por supuesto, a veces para disimular la imposición de impuestos, para disimular los aranceles, el proteccionismo inventa argumentos como diciendo no dejamos entrar este tipo de empresas por seguridad nacional, por temas de médicos. Van inventando excusas que son un poco más románticas, pero en definitiva lo que se trata es de impedir que otros países o empresas puedan comerciar con ese país. Esta especie de proteccionismo, como su nombre lo indica, tiene un propósito, que para una biblioteca de ciencias económicas es correcto y para otra parte la biblioteca dice que no es correcto. Pero entonces yo me voy a limitar en este caso a mencionar básicamente. Lo que se intenta es básicamente 3 cosas con el proteccionismo. 3. Proteger a las industrias nacionales. Desde ya le digo, el nombre es rimbombante y bárbaro. En definitiva, lo que se protege sea a las empresas instaladas que están en relaciones con los gobiernos que las protegen. No le den vuelta, es así. La segunda razón es el mantenimiento del empleo. Se supone que si llegan empresas de afuera con productos, las empresas nacionales van a entrar a despedir la gente. Es la segunda razón. Y la tercera, fundamental, es lograr mayores ingresos para el Estado. Mientras más impuestos cobro, más ingresos tengo para la permanencia del Estado. Estos efectos, desde mi punto de vista, insisto, desde mi punto de vista, en general el proteccionismo trae una eficiencia general de toda la industria del país, porque la protección es una barrera
con lo cual no compito, no tengo nada que justificarme, entonces toda la producción general decae, porque nadie, ¿para qué voy a cambiar si estoy protegido? ¿Para qué voy a arriesgarme si estoy protegido? Entonces, el proteccionismo lleva necesariamente a una reducción. Esto es lo local, pero por supuesto que también perjudica el mercado mundial. A ver si me explico. Una importación, que es lo que se cuestiona con el proteccionismo, es el final de una ruta. Pero cuando esa importación sale de un país, es una exportación. O sea, no son dos cosas distintas. O sea, cuando desde México, ¿no es cierto?, importo algo de Taiwán, Taiwán está exportando. Si yo exijo proteccionismo, se reduce el comercio mundial. Con lo cual, esto implica que los países no van a poder tener todo lo que el mundo produce, sino lo que el Estado decide que va a ingresar en ese país. Por supuesto que perjudica a los consumidores, porque en lugar de poder comprar un producto, ¿no es cierto?, vía internet, ¿no es cierto?, de Corea, de donde ustedes quieran, a $1, en el mercado local lo pago 10. O sea, si yo tuviera los 10 podría comprar más cosas, pero como tengo que gastarlo en ese producto altamente caro, se reduce el consumo local. Finalmente, se defiende a lo que son los intereses creados de la industria nacional, que es una palabra muy linda, pero son personas, son grupos económicos de carne y hueso. Entonces yo tengo una posición, por supuesto que ustedes habrán notado, contraria al proteccionismo, ¿no es cierto? Porque lo he vivido no solamente en mi país, sino en todos los países que he vivido, realmente no han sacado un beneficio. Muy bien. ¿Cuáles son los países más proteccionistas? Ya para terminar, básicamente hoy Estados Unidos, con aranceles que van hasta el 40%, lo sigue China, aunque parezca mentira, porque China es librecambista para afuera. Quiere que los productos chinos estén en el mundo, pero entrar a China es más difícil, ¿no es cierto? Y casi imposible entrar a un producto. Entonces, en América Latina no les voy a contar porque la mayoría de los países son proteccionistas, salvo algunos casos excepcionales como Chile o Uruguay, donde tienen menos barreras de contención para la importación. Por otro lado, la antítesis de esto es lo que se llama libre cambio, libre mercado. Sintéticamente son las economías del mundo que dice acá puedo exportar y puedo importar lo que me plazca dentro de ciertas regulaciones. No hay libre cambio absoluto en ningún lugar del mundo. Siempre hay una tendencia a que la gente pueda comerciar en este tipo de países. O sea, desde mi punto de vista, como ciudadano de un país que vivió más de 70 años bajo el proteccionismo, entonces, en verdad, cuando yo fui a México, por primera vez era muy joven, tendría la edad de ustedes, México, que tampoco es digamos, un país librecambista al máximo, sin embargo, para mí fue una gran sorpresa. Yo no entendía que había productos, en mi país no había nada. Es decir, mi país, una expresión que ustedes no van a entender, pero una especie de gran conazupo, ¿no es cierto? Algunos más antiguos van a saber de qué me refiero. Entonces solamente había 5 productos por marca, no existían los supermercados, no existían los malls. Así fue una gran sorpresa conocer que había otro mundo. Por supuesto, cuando fui a Estados Unidos, la sorpresa también se agrandó. Pero el libre cambio en general permite el crecimiento de las empresas, permite la exportación, los consumidores pueden acceder a mayor cantidad de productos, hay una eficiencia productiva porque hay que competir, entonces no puedo repetirse lo mismo. El proteccionismo es la antítesis. ¿Para qué cambiar si ya cobro? ¿Para qué innovar si ya cobro? ¿Para qué arriesgar si ya cobro? En el libre cambio, lamentablemente, no innovás y pereces. No cambiar
y te vas al cementerio de los emprendedores fracasados. Entonces, que es muy grande, por cierto. Entonces, desde mi punto de vista, para dejarle sentado, sin que haga una especie de defensa acérrima, yo entiendo que el libre cambio internacional es mucho mejor, aunque lógicamente tiene sus prejuicios. Lógicamente, se cayó algo. Lógicamente tiene sus perjuicios. O sea, los países y las empresas no son tontas. Dicen, yo puedo entrar a México, entonces hago lo que se llama dumping. O sea, me voy con precios menores para destruir la industria nacional y una vez que destruí la industria nacional, me monopolizo el mercado. Eso no existe y es una de las cuestiones que hay que combatir. Por supuesto que aumenta, les es más difícil a países como África competir con la Unión Europea, que llevan años de desarrollo. O sea, son todas realidades que no quiero profundizar porque son reales. Lo que estoy diciendo, porque ese es el tema de hoy, es qué ámbito yo como empresa prefiero. Como empresa prefiero aquella que yo puedo ir a comercializar, ofrecer mis productos, llevarle mejores innovaciones, o aquella que me dice, no, acá no se entra. Por supuesto que siempre con el no, acá no se entra, como es el Estado regulador el que hace, lógicamente lo que se dice, ¿sabe qué? Pase por la puerta de costado, que ahí está fulanito, lo va a atender y le va a explicar cómo entrar sus productos a nuestro país. O sea, mordida. O sea, arreglos con los intereses que dejan entrar. Con lo cual hay privilegios para algunos y no para otros. O sea, lamentablemente el proteccionismo va de la mano con la corrupción absoluta. O sea, no hay vuelta. Así no voy acá a agotarlos con todos los países que lo ejercen. Bueno, perdón que tomo un café mientras, es una taza que traje de Chiapas hace muchos años. Bueno, muy bien. Aclarado este marco, por supuesto que hay países más que toman el libre cambio, hay tratados, México tiene uno con Estados Unidos y Canadá que está discutiendo ahora, en la Comunidad Europea, en nuestros países existe el Mercosur, hay muchos tratados que incentivan el libre cambio. ¿Por qué? Porque el proteccionismo es una política de Estado, que no tiene razón económica. O sea, es una política de Estado porque alguien que quiere dominar las estructuras económicas del país, porque quiere beneficiar a sus amigos, es una estructura, a mi juicio, negativa. Esto no quiere decir que el libre cambio, como sostienen ahora el neoliberalismo, la escuela austríaca, no es que sea una panacea. Digo, es una opción que uno tiene que tomar, sabiendo que tiene que estar alerta porque siempre hay intereses y gente que se quiere beneficiar con el libre cambio. Pero desde el punto de vista no solamente de formación económica, sino desde el punto de vista también como empresario, yo estoy de acuerdo. A ver, explico, ya me voy a desarrollar. Yo creé en la Argentina una empresa dedicada a la televisión en ese momento, que parece el paleolítico hoy, ¿no? Pero dedicada a la televisión. Cuando creí que me iba a quedar en la isla, sin embargo, fui descubriendo que había países que había apertura que me permitieron ir llevando mi señal, o sea, el canal, a distintos países latinoamericanos. Afortunadamente eso existía en ese sentido, libre cambio, no en pequeños países, gracias a Dios, sino que eran México, Estados Unidos, Brasil, con lo cual mi empresa explotó. Si no hubiera existido eso, y hubiera existido como ahora ciertas limitaciones, y me hubiera quedado encerrado en estas cuatro paredes
y no hubiera podido desarrollar las empresas y haber dado empleo a tanta gente. Así que por razones teóricas y por razones experimentales, yo estoy de acuerdo que las fronteras tienen que abrirse. El mundo también lo sabe. Por eso están todos tratando de hacer tratados de libre comercio, porque saben que una empresa no puede desarrollarse dentro de un tupper, ¿no es cierto? No puede desarrollarse, salvo los límites que le pone el Estado. Muy bien. Ahora bien, veamos qué pasa ahora, y ya me meto en el mundo empresarial. Está bien, digo, yo voy a competir en el mercado internacional, voy a llevar mis productos, o sea, sobre todo cuando soy joven. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo una empresa logra entrar en esa economía global que le permite entrar? Insisto, si yo quiero ir a vender mis productos a Corea del Norte, no pierda ni 5 minutos, es imposible. Hablando en las economías nacionales o regionales del mundo, hay algunas que permiten el libre cambio, afortunadamente cada vez es mayor, por lo cual es interesante para países como los nuestros, para la gente que quiere montar una empresa, que quiere emprender un negocio, saber direccionar, porque no tiene sentido. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué sentido tiene yo construir una empresa para un mercado que no me va a dejar ingresar? No entiendo, o es imposible. Tengo una idea brillante, pero en el mercado que yo quiero ir está prohibida la entrada de mis productos. Entonces, es importante saber, cuando uno va a organizar una empresa, a dónde se va a insertar. ¿No es cierto? Esto es esencial, porque uno tiene que pensar, cuando hace una empresa, tiene que pensar cuáles son las necesidades de la gente para poder satisfacerlas. Y eso tiene que ver con la economía global donde uno se va a insertar. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones que, a mi juicio, tiene que tener una empresa? ¿Cuáles son las condiciones básicas? Las condiciones básicas que tiene que tener una empresa es que tiene que dedicarse a crear oportunidades. Ustedes habrán escuchado infinidad de veces que la gente dice que hay que aprovechar las oportunidades que da el mercado. Es un concepto muy interesante y quizá válido hace bastantes décadas atrás. Pero hoy, a mi entender, lo que tiene que buscar un empresario, una empresa, es crear las oportunidades donde no las hay. Para eso hay que pensar, porque hay tanto en el mercado actual que yo no puedo esperar que la idea de voy a satisfacer las necesidades. Las necesidades primarias en la sociedad actual ya fueron satisfechas en la mayoría. Uno tiene, ¿no es cierto?, la tortilla de maíz ya inventada, tiene el taco inventado, tiene, ¿no es cierto?, tiene el jugo de tamarindo. Hay cosas que ya están inventadas que uno puede decir las voy a satisfacer, pero la competencia es muy dura, uno puede decir yo voy a cambiar algo, pero es complicado. Entonces tengo que ponerme a crear oportunidades de negocio, tengo que inventar el modelo de negocio. Esto necesariamente requiere innovación, requiere creatividad. O sea, yo entiendo que hay muchos modelos de negocio empresariales en el día de hoy que copian lo que otros han hecho con éxito. No está mal. Apoyo, o sea, veo lo que otros han hecho con éxito y no está mal. No está mal copiar. Pero es un camino, a mi juicio, que tiene su valor, pero a mí me gusta más la creación propia porque le da el sentido a la vida, le da el sentido a la oportunidad de hacer cosas nuevas. Entonces, el modelo de negocio para mí es interesante. Y ustedes dirán, bueno, pero no es sencillo. Lógicamente que no es sencillo. No es fácil estar creando, innovando. De ahí la importancia que toda empresa hoy, en el siglo XXI,
no puede desarrollarse si no tiene internamente un centro de investigación. Es imposible, como antes, esperar que el señor Henry Ford se pusiera a pensar y se le ocurriera inventar el auto. Hoy esto es imposible. Hoy la creatividad tiene que estar, ¿no es cierto?, en centros de investigación. ¿Qué hacen esos centros de investigación? Primero, que la empresa tome una decisión. No vamos a seguir la manada. ¿Ok? Insisto, es fácil seguirlo de otro. Vamos a tratar de hacer cosas distintas. Esto es para mí muy importante porque eso implica la evolución de la humanidad. Si siguiéramos repitiendo, ¿no es cierto?, lo que inventaron otros, mejorándolo, entonces digamos, uy, bueno, yo voy a seguir trabajando con el hacha. Ahora le voy a poner un mango de goma, a este le voy a poner algunas cosas para que sea llamativa. Estaríamos todavía en la época del Paleolítico. La idea es ser disruptivo, o sea, romper y decir, yo voy a crear algo nuevo. Esta característica que solamente tenemos los seres humanos, de imaginar cosas distintas a lo que la realidad nos dio, es una única condición que no tienen el resto de los animales. Nosotros la condición de imaginar cosas que no existen en la realidad. Esa capacidad que tiene el ser humano hay que saber aprovecharla. Y algunos empresarios la aprovechan. Entonces van innovando y haciendo cosas nuevas. Para mí es esencial es impulsar la innovación. No quedarse en la rutina. O sea, como empresa, ustedes que son jóvenes, tienen toda la vida por delante, yo entiendo que la rutina es cómoda. Estar en la zona de confort, es maravilloso. Una zona tranquilo, no arriesgo mi capital, no me peleo con los empleados. Eso es lo maravilloso. El problema, que como Heráclito, un filósofo griego, que ustedes por ahí escucharon, por ahí, nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Qué quiso decir este hombre? Quiso decir que la realidad es como un río, cambia constantemente, el agua fluye. Entonces, una persona no va a poder bañarse en el mismo río. Las generaciones que vienen no van a tener las mismas necesidades que las anteriores. Entonces, lo que hace una empresa es satisfacer esas necesidades nuevas y, por supuesto, adelantarse. Pero, insisto, que si la empresa no tiene una usina creativa adentro, lo que va a hacer en toda su vida es salir a copiar lo que hacen los otros o salir a comprar las patentes de los otros. No está mal, pero eso me pone en desventaja, porque si yo tengo que salir a comprar patentes de los que otros creativos, tengo que tener muchos recursos y patrimonio. Lo bueno que es ser innovador y creativo es que yo puedo empezar en un garaje. ¿Ok? Si tengo una buena idea, no necesito grandes capitales. Yo tengo una idea, un modelo de negocio y la puedo hacer florecer como una semilla. La otra es más cómoda, salgo y le compro la patente, ¿no es cierto?, a la multinacional. Muy bien, pero no tiene la creatividad ni el ahorro económico que tiene tener una idea para todo. Yo recuerdo que es muy importante cuando a mí me dicen, ¿cómo hiciste para mantener vigente la empresa tantos años? Yo me acuerdo, yo era el programador de mi canal, en ese momento era un canal de cable, que es lo que estaba en ese momento el furor en el mundo. Estoy hablando hace 30 años atrás, 25. Yo todos los años me sentaba en mi oficina y decía, bueno, tengo que terminar con el 25% de mi programación. ¿Cómo? Sí. Pero me decían mi gente, pero son un éxito, todo el mundo ve ese programa.
justamente por dos razones. Para que sigan viendo los próximos programas, tengo que acabar con esto porque se van a aburrir. En segundo, tengo que sacarlos en pleno éxito, para que la gente se acuerde. Si los saco cuando ya no los ve nadie, ¿quién se va a acordar? Con lo cual atenta contra el prestigio del canal. Entonces, todos los años eliminaba el 25% de la programación e inventaba un 25% nuevo. Esa innovación y creatividad fue la raíz de mi subsistencia. ¿Ok? Muy bien. Tercera situación que tiene que tener que contemplar una empresa que quiera salir al mercado mundial. Que el mundo ya está interconectado de manera tal que es imposible vivir aislado. O sea, la conectividad de Internet, o sea, ustedes nacieron con Internet, no sabe cualquier elemento, consultan con Internet. Si tienen hambre, no van al abarrote de la esquina. Lo que hacen es lo piden por Internet. O sea, la interconectividad es central. Entonces, cualquier empresa hoy en día, para organizar su comercio, para organizar sus finanzas, para organizar, ¿no es cierto?, su logística, su acceso a la información, no puede estar desvinculada de Internet y lo que Internet implica. O sea, es decir, hoy en día, el más pequeño abarrote de la Ciudad de México, de Cerro Azul, puede sobrevivir si no está conectado a Internet con sus usuarios, sus proveedores. Imposible. Ahora, imagínense una empresa de mayores dimensiones. Bueno, es imposible. Entonces, hoy en día la novedad es que la gente que se incorpora a una empresa tiene que tener en su ADN la conectividad. Si no lo tiene en su ADN va a ser muy difícil. Esta conectividad viene de la mano de la mecanización y la tecnología. O sea, cuando yo empecé a estudiar economía, seguramente hasta el día de hoy, no sé si ahí lo estudié, me hablaban que los factores de producción eran trabajo, capital y recursos naturales. Era el trípode que, ¿no es cierto?, Adam Smith había escrito, que Ricardo había escrito, y es en verdad los tres factores de producción existen. ¿Ok? Es como, digamos, mi hermosa computadora que tengo yo hablando delante de ustedes, viene de los recursos naturales. Si no hubiera recursos naturales, no podría tener el plástico, no podría tener la batería, no podría tener nada. Seguimos dependiendo de los recursos naturales, eso está claro. Segundo, no hay duda que el trabajo humano, creativo y humano, para hacer esta computadora existe. Lo que sucede es que las proporciones cambiaron. En la época de Charles Chaplin, un cómico del siglo pasado, hay una película que recomiendo ver, se llama Tiempos Modernos, muda, donde mostraba que todos los trabajadores trabajaban, el mundo de la empresaria era el trabajo humano. Por eso era frecuente ver en los videos de aquella época las entradas a las fábricas que se llamaban trabajadores de traje azul, porque iban todos vestidos de azul con el uniforme, colas de miles de personas, porque el trabajo era central. Hoy no es así. Primero que el trabajo ya no necesita agruparse en una fábrica. El trabajo humano, como la enseñanza, puede estar individualizada al grado extremo, en mi casa, en el transporte colectivo, donde quiera. Pero aparte hay realmente la parte mecanización y tecnológica, en verdad, no podemos desconocerla. Entonces, una empresa que no robotiza su producción, no está pensando en cómo robotizarla, no está pensando en cómo tener un acceso a la información en Internet, no está pensando en cómo hacer una logística, ¿no es cierto?, sobre cómo abastecer al mundo, ya
Ya Cerro Azul me queda chico si yo quiero crecer. Es muy importante, todos empezamos, no crean que yo nací en una cuna de oro. Cuando vivía en México, y Melda no me va a dejar mentir, fui con una mano atrás y otra adelante, y gracias a la hospitalidad mexicana pude sobrevivir, casarme en México y tener 2 hijas mexicanas. Pero quiero decirte que no tenía un centavo. Pero sin embargo, es posible crecer en la economía contemporánea. Lo que sucede es que, vuelvo a repetir, hoy en día, yo tengo que crecer a partir de la mecanización y la tecnología. Es imposible pensar, por más, vuelvo a repetir, porque la gente solamente cree que la tecnología y la robotización es un tema de las grandes corporaciones. Falso. Yo que me a la industria de los medios de comunicación, yo antes, para armar una señal televisiva de internet, necesitaba 50 personas que me explicaran. Hoy contrato a un chico joven, agarra una pequeño celular y me graba una película, un documental, me da información gracias a la tecnología y la mecanización. Hoy es para todos los rubros, no para grandes corporaciones. Entonces, desde entrada, por más pequeña que sea la empresa, uno tiene que fijarse como concepto. Ahora, todo esto una cadena de indignación social porque se va a perder el trabajo humano. Bueno, la humanidad está tratando de resolver este tema. Lo que no va a poder evitar es pararlo. O sea, la mecanización y la tecnología avanza de manera considerable. Ya es inevitable. A nadie que esté sentado ahí lo van a convencer que cuando salga del aula deje el celular y vuelva a escribir con una lapicera. Esto es imposible. Ahora, para la humanidad es un reto. ¿Cómo voy a hacer yo algo que se viene para que la gente siga teniendo un ingreso, trabajando, creando? Bueno, en eso hay mucha gente trabajando. Hay ideas de salario universal para la gente durante toda su primera etapa. Ahí está la robótica, hay una cantidad de cosas. Pero esto es inevitable, se viene. ¿Ok? Y el que no se sube a ese tren, lamentablemente va a quedar afuera de la posibilidad de expandir su empresa. Cuando hablo de mecanización y tecnología, tengo que hablar de la inteligencia artificial, ¿ok? Y tengo que ser muy claro en este punto, porque indudablemente la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta, no solamente para las personas que están ahí, para todo el mundo, sino para las empresas. Indudablemente que automatizar los procesos operativos, analizar datos, predecir, porque uno junta datos y predice cómo va a ir el mercado, predice la demanda, tiene un control de calidad automatizada. La inteligencia artificial dice, ojo, que la maquinaria tal está fracasando en este punto. Hay un mantenimiento preventivo, hay una eficiencia energética, hay una atención al cliente 24 horas al día. Antes la atención al cliente era de 8 a 18, de 8 a 19 horas, 24 al día. Por supuesto que tiene sus problemas, porque llamo y me atiende una máquina y me pone furioso, porque no me entiende lo que le quiero decir. Son todas cosas que la sociedad va organizando y tiene que organizarla, pero es imparable eso. Entonces, quien hoy organiza una empresa también tiene que aprender de inteligencia artificial. Tiene que estar porque es la herramienta que la humanidad ha creado en pañales. Está en pañales, pero es lo que se viene. ¿Ok? O sea, en vez de decir, es inagotable las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Pero, y en este punto hago un paréntesis, tampoco hay que tener el pensamiento mágico de que la inteligencia artificial me va a solucionar todos mis problemas, me va a ofrecer todas mis ideas, me va a permitir ser un genio y me va a permitir ser millonario. Esto es un pensamiento mágico.
Esto es un pensamiento mágico. Tan mágico como soy, ¿no es cierto?, Luis XVI en Francia, digo, soy rey. Tengo acá la corte de Versalles. Para entretenerme salgo con María Antonieta. ¿Qué me va a pasar a mí? Soy el hombre más feliz del mundo. Se levantaron en la Bastilla, lo echaron y lo decapitaron. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con este ejemplo un poco burdo pero fuerte? De ninguna manera el confort que da la inteligencia artificial, ahí se puede tener el pensamiento mágico que es la herramienta para hacernos feliz. La inteligencia artificial es como un martillo, un gran invento. ¿Se imagina lo que era clavar antes sin martillo? Había que estar buscando piedras para ver. Es un gran invento, pero no construye casas. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Sí es un buen elemento, pero todavía levanten un poco la autoestima y la creatividad humana. El talento humano sigue siendo por el momento, porque no sabemos esta capacidad que tiene el ser humano para intentar cosas, a dónde vamos a terminar. Pero por el momento no tengamos el pensamiento mágico de que la inteligencia artificial nos resuelve todos los problemas. De hecho, cada vez que ingreso yo y busco cosas de mi propia vida personal en inteligencia artificial, la mitad de los datos son erróneos. A veces me da información y son erróneos. ¿Qué me salva? Es que puedo descubrir dónde está el error. Si yo no me capacito, si yo no me formo, si yo no aprendo, si no soy una persona culta, y es muy difícil creer y descubrir el error del otro. Como tengo el pensamiento mágico, que es un gran invento humano que todo lo resuelve, lo tomo como si fuera cierto, con lo cual los errores se van a potenciar. O sea, la inteligencia humana no es nada más que una creatividad humana que tiene aciertos y errores. ¿Cómo se descubren? Con capacitación, que es algo esencial. Entonces, lo que ustedes están haciendo ahora, que yo entiendo porque tengo mis alumnos, a veces cansa, a veces molesta, me pongo a bostezar, ¿por qué miércoles estoy acá? ¿No es cierto? Me río del profesor que me quiere decir algo. Todo eso que yo lo hice, que ustedes lo tan seguramente lo harán, digo, tengan paciencia, porque eso que están aprendiendo ahí les va a permitir no ser un animal de una manada. Van a poder tomar sus propias decisiones y van a poder saber descubrir dónde está el error que los que no se capacitaron jamás lo vieron. Entonces, al no verlo, no podrán progresar en este mundo. Bueno, sigo. Es cierto, insisto, que los desafíos que la inteligencia artificial trae son muy serios. ¿Qué quiere decir? Y ustedes saben, están desapareciendo profesiones que antes usábamos a diario. Ya no hay oficio. Por lo tanto, yo tengo a mis alumnos y digo, no pierdan el tiempo, no estudien economía, estudien plomería, estudien electricidad porque se van a hacer más millonarios que siendo licenciados en economía. ¿Por qué? Porque al desaparecer los oficios hay algo que se llama oferta y demanda. Desaparece la oferta, se demanda. Al aumentar la demanda, demanda aumentan los precios. Entonces, ante un jornalero, un oficio, cobraba miseria y ahora, ¿no es cierto?, desesperado en mi casa porque tengo una gotera, no viene nadie que me la arregle, el plomero me cobra fortuna. Pero esto es otro capítulo. Pero sí hay una realidad que los oficios tienden a desaparecer. Eso generalmente es un drama para la gente que trabaja. Muy bien. Otro drama que trae la cultura, la inteligencia artificial, que me gustaría sí mencionarlo, que es la cultura del todo ya. O sea, las nuevas generaciones, las cuales los incluyo, se acostumbraron que con un clic todo lo tiene. ¿Ok? Entonces, antes sus padres, sus abuelos, para poder acceder a un bien, tenían que caminar 20 cuadras, hacer cola, esperar que lo atendieran, una cantidad de cosas, y capaz que finalmente llegaban al mostrador y la encargada del abarrote le decía, no me trajeron aceitunas hoy. Hoy en día,
quiero comer algo con aceituna, hago así, a los 2 minutos tengo el delivery en la puerta de mi casa que me lo trae, ¿no es cierto? Y como. Entonces parece que todo fuera ya. Esto genera impaciencia cuando las cosas no son todo ya. ¿Por qué digo esta pequeña anécdota? Porque una empresa que quiera ubicarse en el contexto mundial tiene que tener mucha paciencia y tolerancia para llegar al punto óptimo de competencia. Creer que tengo una mañana con una idea y de esa idea voy a hacer un modelo de negocio que me va a hacer millonario, me va a permitir viajar por todo el mundo, es una fantasía. Toda idea necesita un tiempo de maduración, un tiempo de cometer errores, un tiempo de fracasos. Entonces, las empresas que no están preparadas para la paciencia no van a poder ubicarse en el contexto mundial. Entonces, no es todo ya. Una empresa es una cosa que es lenta. No se enganchen, decimos en Argentina, no se crean que porque tengo una pequeña idea en un taller, a los 5 años soy el dueño de Facebook y multimillonario. Un caso. El resto no es tan fácil. Pasan años, pasan décadas, hasta que uno puede llegar a destino. ¿Quiénes son los que llegan? Los que van creando, innovando y que tienen paciencia. Así que les invito a cualquier actividad empresarial es tener esa paciencia. Ya voy terminando, Imelda, para no hacerlo largo. Bueno, vamos a pasar hoja. Muy bien. Vamos a ir a lo concreto. Conclusión, teniendo estos principios, ¿cómo tiene que una empresa no funciona sin organización? Yo entiendo que cuando uno comienza un emprendimiento, soy Bill Gates, toda esta gente que leemos su biografía, realmente se empieza solo y arma organizaciones piramidales. Está el creativo, el jefe, los demás cumplen. Van toda la mañana y le dicen, ¿qué hago, jefe, hoy? El jefe le dice, vaya, haces tal cosa. Entonces va y lo hace. El jefe va y supervisa. Eso se llaman organizaciones verticales, que la humanidad funcionó siempre así. Sigue funcionando así. Pero, como se está hablando, ¿qué transformación tiene que hacer una empresa para entrar en la economía global? Digo, atención, esa forma de organizar la empresa va para atrás. Hoy tenés que tener una organización horizontal, donde cada sector tenga autonomía, cada sector sea su propio creativo, pueda equivocarse y pueda participar en la gestión. Esto potencia, porque entonces la empresa no depende de una cabeza y 2 brazos, sino que una empresa se potencia con muchas cabezas, muchas ideas, muchos brazos y mucho equipamiento tecnológico. Entonces, sin ese tipo de organización, va a ser muy difícil que una empresa pueda ingresar. Ahora, puedo tener esa organización y decirme, como hay gente que viene que yo asesoro, así yo la tengo así. Sí, pero ¿qué le pasa a tu empresa? Tiene todo eso, pero no le diste algo que es esencial, que es la flexibilidad. O sea, es una estructura que creció horizontal, pero burocrática. Burocrática. ¿Qué quiere decir burocrática? Cada uno tiene su lugar, sí, es independiente, tiene sus horas libres, tiene su gente, pero no es flexible. Entonces, esa empresa puede ser muy poderosa. Entonces voy yo y le digo a los directivos, ¿por qué no hacen algo digital? No, nosotros somos la número 1, pero cambien, porque yo veo que la gente joven anda con el celular. No, bueno, entonces esa empresa se llama Kodak, la empresa número 1 del mundo de fotografía. No tuvo la flexibilidad de ver los cambios que se venían y adelantarse a esos cambios. Adelantarse para no quedar arrasado. Pero hablo de Kodak, por decir una, de mi industria, los negocios de videocassette, ¿para qué? Millones. Todo ha cambiado. Entonces hay que ser flexible
para ver lo que se viene, y tener la capacidad para cambiar, que no es fácil. Es muy fácil decir, hay que cambiar. Todos acá tienen novias o novios. Cuando se pelean y cambia, no seas así, cambia rápido la pareja. Una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano es cambiar, porque se aferra a sus ideas, a sus creencias, a lo que enseñó el padre, lo que le enseñó el profesor en la secundaria, y eso van siendo el bagaje del conocimiento, y viene alguien como Ernesto Sanz y dice, mira, todo lo que tenés en la cabeza no sirve para nada, empezá de nuevo. ¿Ustedes creen que lo hacen así? Se aferran, porque es lo que le da identidad. Todos esos pensamientos y su identidad, y viene alguien y le dice, no pierdas el tiempo, pero yo me hice millonario, yo hice todo con esta fórmula, pero no sirve más. Entonces, es muy difícil cambiar para una empresa. Ahora, imagínense que esa persona está diciéndole, mira, todo el telar que vos tenés, siglo XVIII en Inglaterra, olvidate, no existe más. Ahora viene la máquina a vapor y te lo hace todo. ¿Para qué? Todos los dueños de las empresas resistieron, salieron con machete, quemaban las máquinas de vapor, porque se resistían a cambiar. Y una empresa que quiere entrar en el contexto mundial, si no tiene la flexibilidad de cambiar, no la máquina, la mente de sus directivos, porque la máquina es un instrumento, lo que hay que cambiar es la mente. Si no me resisto a cambiar, no hay cambio posible en su directivo. Lo viví en carne propia. Yo pertenecí a una empresa llamada Fox, la número 1 del mundo, cuando éramos socios. ¿Y dónde está su responsable que la llevó a ese lugar? ¿No es cierto? Después, tan innovador que hasta que se casó con una china a los 90 años, un tipo muy, para él, pero no supo innovar y cambiar a su empresa. Entonces fue desapareciendo paulatinamente, vendiendo pedazos, desarmándola, hasta que vinieron otras personas, utilizan su nombre, pero ya no es la empresa anterior. Bueno, continúo. ¿Qué más me queda? Estoy hablando de algo muy importante. Fíjense que hablé de los directivos. Si bien estoy diciendo que una empresa para crecer tiene que tener un desarrollo horizontal en su organización, toda empresa sigue dependiendo en gran medida de sus directivos. ¿Ok? Porque los directivos son los que invierten capital, son los que pagan salario, son los que tuvieron una idea original. ¿Ok? Es más, también hay una frase de otro filósofo griego que se llama Séneca, que la leo para no equivocarme. A un barco, dice, a un barco sin rumbo, ningún viento le es favorable. A un barco sin rumbo, ningún viento le es favorable. ¿Qué quiere decir? Se pueden dar todas las condiciones en el mercado global, pero si el capitán de ese barco, que no tiene que ser una persona, si su cuerpo directivo no entiende los cambios que se avecinan, no tienen ideas creativas, no evolucionan, es muy difícil que el barco pueda funcionar. Si no puede haber empresa sin cabeza que ayude a fijar los rumbos. ¿Ok? Esto es un problema que no es un problema menor, porque estamos viviendo una época generacional que a nadie le gusta que le den órdenes. Es un problema. A nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Es un drama. Porque esa persona que dice, a mí no me gusta que me ordenen y me digan qué hacer, no es que se va de esa organización para hacer lo que él sueña. No, quiere mantenerse dentro de esa organización para que le paguen el salario, le den los fines de semana libres, le paguen las vacaciones y la jubilación. Entonces hay una contradicción entre que quiero ser libre, pero me voy y me hago esclavo. Es imposible. Entonces, en una organización hay que entender que hay alguien que establece directiva
y que como siempre cuando hay alguien que establece directiva, la mayoría se opone. Es normal, forma parte de nuestra condición humana. ¿Ok? Entonces, esto hay que trabajarlo porque una empresa necesita de liderazgo. No puede ir adelante sin un liderazgo empresarial. Y para eso a la gente que la acompaña, aunque se delegue la participación, aunque tienen que entender que ese barco necesita un capitán. ¿Ok? Tienen todo el derecho, ahora, en tiempos ancestrales era imposible, de irse del barco. Pero mientras esté en el barco, hay que entender la directiva de capitán. Bueno, ya hemos pasado una hora, no los voy a distorsionar más, es el tiempo académico natural para este tipo. Yo lo único que quiero terminar diciéndole a modo de conclusión, a modo de conclusión, que en el mundo actual, vuelvo a decir que uno tiene que conjugar, en el mundo actual la empresarial hablo, ¿no? Los conocimientos y la experiencia. Son dos cosas que van de la mano porque el conocimiento, desgraciadamente, era más fácil hace 100 años, no dura para toda la vida. Todo lo que hoy ustedes están aprendiendo ahí en el instituto, en 15 años no sirve para nada. O por lo menos el 50%. ¿Ok? O sea, a ver si me explico. Me sirve que decía Heráclito, me sirve saber cómo eran, ¿no es cierto?, que nacimos en el Éufrates y el Tigre, ¿no es cierto? Me sirve conocer de Luis Cat. Todo eso es una experiencia, todo ese conocimiento es válido. Pero hay un conocimiento que es el conocimiento del mundo empresarial, porque no estoy hablando del mundo del arte, del mundo empresarial. Ese conocimiento antes duraba muchos años. De hecho, era habitual que las empresas festejaran sus primeros 100 años. ¿Ok? Hoy una empresa que dure más de 10, 15 años es un milagro. Antes de ese periodo ya cambió, ya sea en el cementerio la compró otro. Entonces, ¿qué quiere decir? En el mundo actual, la economía global exige, es una gran exigencia, el cambio constante de acuerdo a la realidad. Dos, un empresario tiene que ser pragmático y para eso tiene que entender, y que me disculpe la herejía que les voy a decir a ustedes que estudian economía, que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social que depende de nosotros, que todos los días cambiamos de gusto, cambiamos de idea y queremos otra cosa. Hoy votamos a Juanito porque decimos que es el más grande del mundo y mañana decimos que es un estúpido y no votamos más. Cambiamos. Entonces es muy difícil con este elemento que es el ser humano definir una ciencia exacta de lo que va a ocurrir mañana. Entonces, si yo no tengo la flexibilidad, no tengo la flexibilidad para estar atento a lo que ocurre en el mundo, me va a llevar puesta la modernidad. La economía no es como la ley de la gravedad, ¿ok? No es como las ciencias naturales que durante millones de años el sol salió a la misma hora y posiblemente siga saliendo a la misma hora dentro de 1 millón de años. El ser humano cambia constantemente, la economía cambia constantemente. Entonces, un empresario no puede ser un dogmático. No puede decir yo cuando fui a la universidad, pero no cualquiera, estuve en Harvard, ahí me enseñaron. ¿Cuánto hace eso? Hace 20 años y capaz que ya no tiene valor eso. No existe. Entonces, esto es un gran reto, porque no hay nada, es decir, uno está educado, por lo menos mi generación, es que ibas superando etapas. Bueno, primero la primaria, luego vas a ir a la prepa, luego licenciado y si sos muy así astuto, una maestría. Chao, lo hice, 30 años, papá, mirá, hice todo lo que me pediste. El problema es que todo eso, en 20 años después lo tiene que guardar en un cajón, se dedica al mundo empresarial.
La verdad es un reto muy grande. Nunca termino de actualizarme, nunca. Para estar en el mundo empresarial y en la economía global, ¿ok? Tengo que estar actualizándome y no puedo tomar cosas diciendo, ahora en Estados Unidos cambió, los demócratas están haciendo esto. Bueno, no, mañana llega Trump y pasado mañana llega otro y cambia toda la política económica. Entonces, no puedo adaptarme con dogmas ni con principios. Entonces, mi recomendación es que hay que estar, les toca a ustedes, una generación, y a aquellos que van a montar una empresa, les toca una etapa difícil. El drama que tienen, que yo lo entiendo y los acompaño, es que antes, el que no quería emprender por cuenta propia, no me animo, tengo miedo. De hecho, ahí creo que Imelda tiene uno de mis libros, se llama El miedo a emprender. El miedo, no me animo, no tengo capital, no puedo. Este miedo a emprender por cuenta propia, que quisiera armar una empresa, antes tenía la opción de que si no, yo prefiero depender. Me voy a una corporación, me pagan ahí, me van aumentando, pero esto también ya es una ilusión. Porque esa empresa puede cerrar a los 5 años. Esa empresa puede decir, ¿saben qué? Cambio todos los empleados porque acabo de adquirir esta inteligencia artificial. Entonces, el depender no da seguridad. Entonces, no tienen la chance de saltar a la protección. Les toca un mundo muy cambiante. Tienen que estar preparados. ¿Cuál es la ventaja? Es que ustedes, a diferencia de mis abuelos, inclusive de mis padres, si aciertan en la manera de emprender, de montar un emprendimiento, tienen la posibilidad de lograr cosas que mis abuelos jamás soñaron. Vivieron toda la vida igual, lleno de necesidades, lleno de problemas. Ustedes tienen esta sociedad que les toca vivir. Así, a mis abuelos jamás se le ocurriría mudarse del Cerro Azul. Ustedes, con la edad que tienen, ya tienen las maletas preparadas para ver a dónde van a ir en el mundo. Entonces, este mundo ha cambiado y hay que prepararse para eso. Yo los invito a que se preparen, porque no hay cosa más linda que ser libre y emprender por cuenta propia y llevar adelante sus sueños personales. ¿Ok? Solo es cuestión de animarse y tener la resistencia para aguantar, porque no hay nada fácil. No hay camino allanado ni inteligencia artificial que nos solucione los problemas. Bueno, eso es todo y gracias por la atención brindada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Entonces quiere decir que el disertante ha sido muy bueno. Bueno, yo les agradezco. Yo, más que preguntas, los invito a que reflexionen lo que hablé. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero toda idea que se pone sobre la mesa es para que exista una reflexión por parte de ustedes. Mientras haya logrado esa reflexión de ustedes, me doy por satisfecho. Sí, habrá una pregunta. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Mi nombre es Cristel, soy de Ingeniería y Gestión Empresarial de octavo semestre. Bueno, como comentó, pues la globalización hoy en día pues es un factor muy importante en las empresas y me gustaría que nos diera un consejo sobre cómo ha enfrentado esos cambios en sus empresas y veo que ha escrito muchos libros. ¿Cómo ha enfrentado esa resistencia al cambio quizá de sus colaboradores o esos cambios que
han sido como obstáculos pues al desarrollarse como profesional? Es una pregunta compleja porque yo podría con usted tener dos tipos de discursos. Uno, el que en Argentina se dice políticamente correcto, que digo lo que dicen los gurús, los que escriben libros, explicando y adaptarse, todo esto lo hemos dicho. Pero la pregunta tuya, ¿cómo me reciclé? ¿Cómo fui cambiando por algo particular que se llama pasión? Una cosa que no se habla mucho, pero la verdad que si uno no tiene una chispa de pasión, para querer mover el mundo constantemente, no tiene la pasión para levantarse ante cada fracaso, no tienen autoestima elevada para decir, está bien, me fue mal, pero voy a volver a hacerlo. Si no tengo esas condiciones emocionales, es muy difícil integrarse a un mundo donde uno se presenta y todo lo que le presenta a ese mundo nuevo, en general es rechazado, porque le dicen, no, eso ya es obsoleto. Me pasó en lo personal. Cuando se ve, yo hacía un canal, les cuento, dedicado a las manualidades y a la cocina, a la jardinería, un canal de cosas prácticas. ¿No es cierto? Que en nuestros países eso era importante porque no había profesionalismo en esto y era muy mal hecho. Entonces yo trataba de capacitar a la gente para que esa capacitación luego se hiciera un emprendimiento comercial y pudieran crecer. Cuando llevé a esto por primera vez al mundo, la primera respuesta que tuve, no, esto está terminado. ¿Quién trabaja con las manos? Eso ya es obsoleto. No, sí, no, pero ayuda a la mujer que está en su casa. Peor todavía, la mujer ha cambiado, lo tuyo no sirve más. Esa fue la primera respuesta que tuve de las grandes compañías americanas, incluida Televisa en ese momento, en México. Si no hubiera tenido pasión, autoestima, creencia, escuché el mensaje, cambié, pero no bajé los brazos. Y luego, 10 años después, volví con el éxito y todo el mundo dijo, empezó a copiar y ya ahora lo que era un fracaso se convirtió en una genialidad. Entonces tuve que escuchar al presidente de Fox diciendo el hombre más genial de Latinoamérica, el que 10 años antes, de hecho, está muerto eso. Entonces, pasión, autoestima, no bajar los brazos, paciencia, son las, en mi caso, los motivos por los cuales me permitió sobrevivir en este mundo. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, no los quiero distraer, chicos, tendrán cosas que hacer. Vuelvo a agradecerle a Carlos Bautista Villegas y sobre todo a mi querida amiga que la estoy esperando por estas tierras. Ya pronto parece que viene a visitarme, a la doctora Imelda Robles. Yo le agradezco la paciencia de haber estado 1 hora sentados ahí escuchando a este argentino, que aparte con pretensiones de volver a ganar el Mundial. Bueno, no creo que podamos. No creo, pero las pretensiones las tenemos. Les mando un fuerte abrazo. Tenemos otra pregunta. Sí. Bueno, Bueno, muy buenos días. Mi nombre es... Y pues usted comentó algo que me llamó la atención y que es verdad, sobre que pues al menos las personas de mi edad estamos constantemente en una zona de confort y pues algunos y a veces nos da miedo probar cosas nuevas. Y mi pregunta es, ¿qué consejos o qué consejos nos puede dar para esas personas que queremos salir y nos queremos aventurar a ese mundo creativo, que tenemos a lo mejor un bloqueo o un miedo que nos impide a veces salir al mundo y probar cosas nuevas? ¿Qué es lo que usted me diría? no es fácil. Tengo 2 hijas mujeres y también pasaron por ese momento de una zona de confort, porque al padre le fue muy bien, en mi caso, entonces estuvieron muy bien cuidadas y atendidas. Entonces es muy difícil.
En verdad, yo creo que te puedo dar muchos consejos y me gustaría dártelos, pero la única manera de salir de una zona de confort es ser disruptiva. Y al ser disruptiva, poder crear algo que te permita hacer tu propio camino. Porque la verdad, por lo menos para mí, vuelvo a repetir, en mi caso, a mí que me estén diciendo cuál es el camino que tengo que seguir en la vida, a mí nunca me gustó. Lo acepté, lo acepté, lo hice muy bien, donde estuve traté de dar lo máximo, pero a mí siempre me gustó hacer algo, posiblemente porque había leído un libro de un autor argentino, se llamaba José Ingenieros, que en el año 1920, fíjense qué época, escribió un libro, se llamaba El hombre mediocre, en una época que no existía diferencia de sexo, era el hombre y nada más. Él escribió, se llama Un hombre mediocre. Y hubo una frase, el libro que leí cuando tenía 16 años, que decía, el hombre mediocre, pero esto vale hombre-mujer, ¿no? Actualmente, es aquel que pasa a hurtadillas por el mundo. Pasa en punta de pie por el mundo y no está dispuesta a dejar una huella por más pequeña que sea. Yo aclaro, esa huella puede ser en el seno familiar, puede ser en el trabajo, en cualquier lado, pero la verdad tener el privilegio de vivir y no proponerse dejar una huella, no le encuentro sentido a la vida. Para eso hay que decir, lo voy a hacer y me voy a animar a hacerlo. Vas a recibir, Michelle, las críticas, la burla, el bullying, el apartamiento de todos los que no se animan, porque no quieren destruirte tu vocación innovadora destruyéndote. Pero no achiquen, no tengas miedo, seguí para adelante. Mientras más grito tengas a tu alrededor, citando al Cervantes, dirá Sancho, los perros ladran, señal que cabalgamos. Entonces, mientras más sea el bullicio cuestionándote, te va a doler, pero es el camino indicado. Muy bien, muchas gracias por ese aplauso. Que la pasen bien. Espero estar en México pronto y por ahí me corro a Cerro Azul en cualquier momento a petición de Imelda. Hola, mi nombre es Axel, de la carrera de IGE, de octavo semestre.